Bendiciones. Vamos a continuar con la conciencia de Satanás en contra de la conciencia de Eva. Ya vimos que Satanás, ¿verdad? Bueno, antes Lucero en la eternidad fue perfeccionado por Dios y que fue el primogénito entre muchos ángeles y que después de este perfeccionamiento en su voluntad, él decide por la maldad. Vemos entonces que Dios ante estas circunstancias se da la tarea de recrear la tierra y tenemos una nueva creación que es Adán y Eva. Dios los pone en la tierra, en el huerto de Edén, ¿verdad? Y acondiciona y prepara la tierra para que ellos permanezcan ahí. Entonces vemos que Adán y Eva, que es la nueva creación perfecta, la nueva creación íntegra, sin tacha, sin defecto, ¿verdad? Enteros moralmente, vemos que ellos van a ser perfeccionados de la misma manera que Lucero. Dios nuevamente toda su creación la hace perfecta, pero la perfecciona, ¿sí? Y entonces esto quería decir, ¿verdad?, que ellos iban a alcanzar la medida, la consumación del diseño de Dios en todos sus atributos, para que todos sus atributos continuaran perfectos y si de esta manera, ¿verdad?, fueran perfectos en todos los caminos que Dios les mandara, ¿verdad?, y de esta manera Dios recibiera perfecta adoración, ¿sí? Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que en el proceso de perfeccionamiento iban a alcanzar un nivel para que en esa condición ellos comieran del árbol de la vida, para que tuvieran eternidad y con todos sus atributos perfeccionados. Sin embargo, esto no fue posible, esto no se llevó a cabo, pues Satanás conoció el bien y el mal y Satanás estaba también en el huerto de Edén. Entonces, esta parte no se consumó, ¿sí? Entonces, aquí Satanás, al ver la nueva creación, él tiene envidia. Él tiene envidia de lo que ahora Adán y Eva tienen, que él tuvo y que él experimentó en la eternidad, que era la vida perfecta de creación, el amor de Dios, la paternidad de Dios. Y entonces por esa envidia, ¿verdad?, se da la tarea de quitarles la vida, para lo cual los engaña, ¿sí? Bueno, esto pues ya vimos, está en Génesis 3 del 1 al 6, ¿sí? Entonces vemos que aquí Satanás da dos golpes. El primer golpe es con Eva y el segundo golpe es precisamente con Adán, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasó con la conciencia de Eva? ¿Por qué cayó? ¿Sí? Entonces, nuevamente la conciencia es en donde está el discernimiento del bien y del mal, es el conocimiento que el humano tiene de sí mismo y de su entorno, y nuevamente es un conocimiento compartido. Entonces, Adán y Eva en la eternidad, tanto lo que había en el corazón, en su espíritu, como en el alma de cada uno era perfecto. Conocían el bien y conocían lo bueno, en tanto que su conciencia estaba alineada para conocer, para saber la voluntad de Dios y obedecerla, ¿sí? Eva no era consciente del mal. Eva no era consciente de la maldad. No conocía el pecado hasta que comió del árbol que dijo Dios no comieran. Conoció el mal, conoció la maldad por experiencia. Pero Satanás sí conocía el bien y el mal. Y entonces nuevamente él estaba en el huerto de Edén donde ellos estaban, ¿sí? Entonces vemos que aquí Lucero conoció el bien y el mal, conoció lo bueno, pero en su orgullo, en su vanidad, en su soberbia, ¿verdad?, en su rebelión, se estableció en el mal. Y ya vimos cuál es el fruto de ese árbol, ¿verdad? La codicia, la envidia, el odio, el engaño, la venganza, etcétera, 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 que es muerte. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Lucero tenía un conocimiento tremendo, ¿sí?, de todo lo bueno, lo cual quedó acreditado por cada una de sus funciones que desempeñaba para Dios. Tenía un conocimiento tremendísimo, pero en su maldad
que salió de su corazón, optó precisamente por el mal, ¿sí? Aquí, dentro del proceso de perfeccionamiento de Lucero, su conciencia fue entrenada, fue disciplinada, fue enseñada para que a través de ese conocimiento pudiera discernir lo que estaba fuera del diseño de Dios y de esta manera lo desechara, ¿sí? Así fue perfeccionado Lucero hasta que llegó al sello de la perfección. Sin embargo, hay algo muy importante y es que Dios otorga a toda su creación perfecta voluntad. Y esta voluntad es para que decida entre la bendición o la maldición. Eso lo podemos ver ya en Génesis 2, 16, 17, pero también lo podemos ver en Deuteronomio 27, del 12 al 13. ¿Sí? Entonces la conciencia perfeccionada de Lucero, él de su voluntad la pervirtió. ¿Sí? El perfeccionamiento de Adán y Eva también incluía atributos, sentidos y su conciencia de cada uno de ellos. Pero a esta eternidad tiempo, la conciencia, en este caso de Eva, no había sido perfeccionada, ¿sí? Es decir, no había sido entrenada, disciplinada, ¿verdad? Enseñada. Solo tenía el conocimiento del pacto de Dios, ¿sí? Por lo que no pudo discernir la maldad, no pudo discernir el engaño de Satanás, ¿sí? Entonces, aquí Eva era ingenua en cuanto al mal, en cuanto a la maldad. Y entonces quiere decir que su conciencia estaba dormida, insensible al mal. Porque todos sus atributos de Eva como de Adán estaban en dimensiones de eternidad, de vida del Dios Todopoderoso, ¿sí? Por eso lo que Satanás habló a Eva, lo hizo como si fuera bueno. Lo hizo, ¿verdad?, con mucho cuidado, por lo que Eva nunca hubo para ella nada que se viera mal y por lo tanto no hubo nada que pudiera ella discernir. Aquí la cuestión es de que el engaño no se nota, ¿sí? No se nota. Entonces, aquí en lo que habló Satanás a Eva, ella no vio ningún mal, ¿sí? Y después de esto, bueno, se muestra como ángel vestido de luz, pero que era un disfraz, para despertar entonces en Eva anhelos, deseos, codicia, que sin darse cuenta Eva, o sea, esto lo hizo para que ella anhelara, pero sin darse cuenta, en el sentido que estaba siendo inducida a ello. Entonces, aquí Eva se vio atraída y se vio seducida y fue atrapada en esos anhelos, en esos deseos, en esa codicia, ¿sí? De hecho, vimos, ¿verdad?, cómo Satanás se hace codiciable a ella, se hace deseable a ella. Entonces, muchas veces la gente, ¿verdad?, para que la veas, para que voltees, se hace deseable, para que la envidies. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado, en verdad que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces para decir que los persiguen o que las persiguen, se hacen codiciables, se hacen deseables, provocan, es una manera de provocar. Satanás eso fue lo que hizo con Eva, la provocó, ¿sí? Entonces, con esto, ¿verdad?, se hizo codiciable ante Eva. Entonces, vemos que Satanás se envolvió con argumentos en una falsa dignidad, con suavidad, con amistad, para que Eva no se diera cuenta del engaño. Entonces, Satanás hizo creer a Eva que Dios tenía malas intenciones para con ella, o en este caso para con los dos, Adán y Eva, ¿verdad? Las palabras de Satanás en el diálogo con Eva fueron infiltrando poco a poco los sentidos y otras áreas, ¿sí? Las cuales fueron debilitadas
viciadas hasta ser profanadas, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Esto finalmente llegó e infiltró la conciencia. ¿De qué? De ese engaño, de esa maldad, ¿sí? O sea, Satanás es muy astuto. Entonces el orden es infiltrar, debilitar, viciar y profanar. Entonces todo esto pues empezó, por supuesto, primeramente con los sentidos, ¿verdad? Y infiltró otras áreas hasta finalmente llegar hasta la conciencia, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos que Eva creyó a Satanás y realmente Eva generó un compromiso, el cual por cuanto le creyó fue irreversible, ¿sí? Fue irreversible ya que sometió su voluntad a lo que creyó, obedeció, ¿verdad? Y pues fue el resultado la muerte. Entonces vemos que Eva se vio atraída, seducida de los argumentos engañosos de Satanás, sustentados con el disfraz de ángel de luz. Pero la palabra nos dice, ahí en Santiago 1, del 13 al 15, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, Dios lo que ve realmente es el corazón. Entonces, aquí vemos que Eva era creación perfecta de Dios, pero Satanás había conocido el nivel de sello de la perfección cuando fue lucero en la eternidad. Entonces, Satanás supo cómo hablarle a Eva y cómo mostrarle a Eva para que todo fuera agradable a sus sentidos. Y todo estuvo disfrazado de verdad, y esto realmente viene a ser o fue un engaño. Todo esto infiltró la conciencia de Eva, bajó a su corazón y concibió, es decir, ese corazón de Eva se anidó un poder de corrupción que la hizo sentirse fuerte, la empoderó para actuar, ¿sí? Pues ya estaba convencida y hubo un compromiso irreversible en su voluntad. Y tomó la decisión, comió y dio a su marido, ¿sí? Entonces vemos que en esto pues Satanás fue muy astuto, porque él, cuando surgió el anhelo, la codicia, la envidia de ser como Dios, ¿verdad? Él se vio atraído y seducido. Aplicamos nuevamente Santiago 1 del 13 al 15. Y él concibió en su corazón, aun en cuanto todavía no ejecutaba la acción, Dios lo que vio fue el corazón, ¿sí? Entonces vemos que todo se lo presentó de tal manera que activó en Eva el anhelo, el deseo, la codicia. Y entonces en el versículo que leemos dice la concupiscencia, pero la codicia es concupiscencia. Entonces dice que aquí la codicia o la concupiscencia con la cual Eva se vio atraída, seducida, y la codicia o la concupiscencia, después que concibió, dio a luz, ¿sí? Entonces aquí cuando dice que dio a luz es que generó en su corazón ya una semilla con información, pero aún no se ha ejecutado el pecado. Entonces dio a luz aquí implica que ya en su corazón había una semilla, ¿verdad? Y eso para Dios es pecado, ¿sí? Da a luz el pecado. Y entonces nos dice que el pecado siendo ahora consumado, el pecado ejecutado, entonces da a luz la muerte. Entonces vemos que finalmente Lucero no consumó porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo impidió, pero lo que Dios vio fue el corazón. Fue el anhelo, el deseo, la codicia, la concupiscencia con la cual se vio atraído, seducido y concibió en su corazón semilla de maldad, de iniquidad, de pecado. Dio a luz en su corazón y eso es lo que Dios vio. Y eso es lo mismo como trabajó a Eva, ¿sí?
le puso, ¿verdad? Le habló, le puso, le sustentó, ¿verdad? Y Eva se vio atraída y seducida. Esa codicia, ¿verdad? Esa concupiscencia, ¿verdad? Concibió y dio a luz en su corazón una semilla de pecado, ¿sí? Y después que lo consumió, pues es cuando lo ejecutó, es cuando vino la muerte, ¿sí? Entonces, cuando la concupiscencia o la codicia concibe, el corazón queda embarazado, dando a luz semilla de pecado sin que aún haya sido ejecutado. Pero ya es un corazón preñado, ¿sí? De pecado. Ahí ya hay una semilla de pecado, aunque el pecado no ha sido ejecutado. Y lo que Dios ve es el corazón, ¿sí? Eso lo podemos ver en Isaías 14, del 12 al 15, lo vimos en la primera parte que dimos. Entonces aquí vemos que este acontecimiento en la eternidad fue una confrontación realmente de la conciencia de Satanás contra la conciencia de Eva. La conciencia de Satanás, cuando fue lucero, fue adiestrada, fue disciplinada, fue enseñada, fue perfeccionada en la eternidad, por lo que la conciencia de Satanás tenía conocimiento, ¿verdad? De lo que era bueno, pero ya como Satanás, de lo que es malo, ¿sí? Entonces, esa interacción ya con Eva fue sumamente ventajosa de parte de Satanás. ¿Por qué? Primero porque cuando hablamos de creación, los ángeles son creación. Vemos que en cuanto a creación, los ángeles son superiores a la creación del hombre, esto es, a Adán y a Eva, ¿sí? Como primera creación, ¿sí? Después, en cuanto a jerarquía, Lucero era superior en cuanto a jerarquía que Eva, ¿sí? Ya en la eternidad, pero ya estamos hablando de que ya es Satanás, ¿sí? Ahora, Lucero en la eternidad antes de su caída había sido perfeccionado hasta sello de la perfección, ¿sí? Y Eva no había sido perfeccionada. Entonces ve cómo fue realmente esto muy ventajoso. Satanás tenía más conocimiento que Eva. Entonces, supo por dónde llegar. Entonces, primero, hacemos una comparación por creación, por jerarquía y por el perfeccionamiento de Satanás cuando fue lucero, ¿verdad? Y obviamente que no se equipara, no se compara con Eva. Entonces, esto fue sumamente ventajoso, ¿sí? Entonces, es como si se pusiera un adulto que es perverso con un niño. El adulto sabe cómo hablarle, cómo engañarlo, qué mostrarle, cómo tratarlo, ¿verdad? Para obtener sus fines, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿verdad? Si el niño tiene conciencia. Pues sí, el niño tiene conciencia, pero esa conciencia no ha sido adiestrada, enseñada, disciplinada, no ha sido perfeccionada. En este caso, bueno, ¿por quién? Pues por los padres, ¿sí? Entonces, el hombre o el adulto perverso, ¿verdad? Le va a mostrar y solamente lo que va a inducir en el niño, ¿verdad? Va a ser sensaciones, anhelos, deseos. ¿Por qué? Porque la conciencia del niño no tiene un conocimiento. Entonces, esto realmente fue lo que pasó entre la conciencia de Satanás y la conciencia de Eva. Fue totalmente perverso, fue totalmente desventajoso, ¿verdad? Lo que pasó porque él abusó en este sentido, ¿sí? De Eva. Entonces, esa conciencia de ese niño pues tiene que ser adiestrada por los padres, ¿verdad? Entonces, el niño vemos que está en dimensiones de acuerdo a su condición de niño. No tiene conocimiento del mal, pero su conciencia puede ser despertada y pervertida por el mal. ¿De acuerdo? Pues está con un hombre perverso. Entonces, no la va a despertar la conciencia por el bien el hombre perverso.
¿sí? No va a despertar la conciencia del niño por el bien, como aconteció precisamente en el caso de Eva. Entonces, en su condición de niño, su conciencia no tiene el conocimiento para discernir, ¿sí? Porque no ha sido adiestrada. Cuando los hijos están al lado de los padres, pues le van adiestrando, no te vayas por esa calle, ¿sí? No hagas esto, porque si haces esto te va a pasar esto así, esto y esto es así, ¿sí? Entonces quiere decir que están introduciendo, están dando un conocimiento, una enseñanza, ¿verdad? Para que entonces a través de ese conocimiento, ¿verdad? El niño, la niña en su crecimiento pueda discernir y pueda separar lo que tiene delante de él o de ella, ¿sí? Entonces aquí Eva no había sido perfeccionada, ¿sí? Ok, entonces el niño, ¿verdad? Ahí no va a poder discernir cuando está con un hombre adulto perverso, ¿sí? Es importante entonces perfeccionar, es importante adiestrar, es importante enseñar la conciencia, disciplinarla, ¿sí? Entonces vemos que ya en este caso, tanto en el caso de Eva como en el ejemplo que te estoy poniendo del niño, ¿verdad? Pues van a aprender, ¿verdad? Por sufriendo mala experiencia, ¿sí? Las consecuencias, ¿verdad? De haber estado con un adulto perverso que fue el que despertó perversamente a unas conciencias, ¿verdad? Que no tenían un conocimiento del mal, ¿sí? Entonces, aquí las consecuencias es que va a ser consciente a su conciencia, va a despertar bajo una instrucción, disciplina o adiestramiento de maldad, de perversión. Y así fue como Adán y Eva despertaron, de verdad, de acuerdo a lo que dice Génesis 3:7. ¿Sí? Así fue como despertaron. Ok. Bueno, vemos que la conciencia tiene que ser ejercitada, enseñada, disciplinada. Si es en la casa, si es en el hogar, si es en la familia, tienen que ser los padres, ¿sí? En Cristo es por buscar a Dios, es por el Espíritu Santo y es por la palabra, ¿sí? Entonces, en el huerto de Edén estaba Satanás, que ya era un muerto perverso, Adán y Eva. Entonces, aquí Satanás supo cómo acercarse a Eva para hacerla caer. Fue una confrontación de la conciencia de Satanás contra la conciencia de Eva, en la cual la conciencia de Eva fue infiltrada, fue debilitada, fue viciada y fue profanada. Qué tremendo. Entonces, todo fue profanado. ¿Sí? Solamente tenemos que ver por partes, ¿sí? Ahora, entonces vemos que Dios perfeccionó a Lucero en la eternidad. Y lo perfeccionó hasta el sello de la perfección. Entonces, los ángeles, los millones y millones de ángeles que el Señor crió, de acuerdo a Apocalipsis 5:11, tenían que ser adiestrados, enseñados, disciplinados por Lucero. Lucero en la eternidad fue lo que Jesucristo es para nosotros, lo que Jesucristo es para el hombre, ¿sí? Entonces, ve el nivel que tenía él, pero a nivel de creación, porque Jesucristo es la divinidad. Entonces, pero en este caso, pues Lucero cayó de su propia voluntad, por supuesto. En el caso de Adán y Eva, él fue el que los hizo caer porque fueron engañados, los engañó. Entonces, la nueva creación, Adán y Eva iban a ser perfeccionados por Dios. Quiere decir que Dios hizo primero a Adán y Adán iba a ser perfeccionado por Dios, y entonces quiere decir que Adán iba a perfeccionar a Eva, iba a adiestrarla, iba a disciplinarla, ¿sí? Entonces, pero nosotros vemos que Adán estaba trabajando en tareas del huerto de Edén y Eva estaba sola
de acuerdo a lo que nos está diciendo pues Génesis 3 del 1 al 6, ¿no? Y entonces, por estar sola, Eva fue blanco fácil para ser abordada por Satanás en la serpiente y establecer un diálogo cuyas palabras eran espíritu y eran muerte, porque ya Satanás era uno muerto, ¿no? Estas palabras corrompieron hasta que profanaron el oído de Eva, y después, bueno, nuevamente viene el disfraz de luz, ¿sí? Además, se estableció un tejido entre el diálogo, ¿verdad?, de Satanás con Eva. Se estableció y se quedó un tejido. Fíjate bien, nosotros vamos a leer aquí Ezequiel 28 del 12 al 19 y nos vamos a dar cuenta cómo Lucero, ¿verdad?, el nivel en el cual fue perfeccionado, las diferentes vías, los diferentes caminos en los cuales Lucero fue perfeccionado, ¿sí? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Adonai el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Aquí está hablando de inteligencia, de entendimiento, de ciencia, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores, aquí está hablando de primores, que era un mensajero especial, específico de Dios, que era un profeta, que era un sacerdote, que era un embajador, que era un maestro, ¿verdad? Que era un mediador, y nosotros, la palabra nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Bueno, pues aquí Lucero era mediador entre Dios y los ángeles. Por eso, Lucero en la eternidad era lo que Jesucristo es para nosotros. Los primeros de tus tamboriles, de tus panderos, ¿verdad?, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, está hablando de sus alas, ¿verdad? Ahora, protector. Nos está hablando, ¿verdad?, aquí de cómo se formaba una malla cubriendo, protegiendo la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Lucero cubría la gloria de Dios. Cubría, extendía sus alas y formaba una malla protegiendo. Y entonces quiere decir que él se frotaba. Entonces era un ser espiritual con unción, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es la gloria de Dios, pero además tiene poder y tiene unción. Entonces, si el lucero cubría, extendía sus alas para cubrir la gloria de Dios, para protegerla, ¿verdad?, quiere decir que se frotaba y que entonces, ¿verdad?, tenía unción, poder. Yo te puse, oh querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Era la ascendencia, lo más alto, y en un significado también de monte está que es altar, ¿sí? Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Quiere decir que era un ángel de fuego, ¿sí? Entonces ve el nivel de perfeccionamiento, el nivel hasta el cual lo llevó el Señor. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, tu casa, tu templo, ¿verdad? Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Entonces, quiere decir que periódicamente el Señor hacía salir fuego
en la eternidad del medio del lucero y no le pasaba nada porque él era el holocausto, él era la ofrenda de fuego, todo consumido para Dios, pero no le pasaba nada. ¿Por qué? Pues porque era santidad, porque estaba perfeccionado, ¿sí? Pero entonces aquí cuando ya hubo maldad, sacó fuego y ese fuego fue juicio para Lucero y entonces se convierte en Satanás. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron, o sea, los pueblos de ángeles, ¿sí? De entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pero entonces cuando leemos ahí en Génesis 3 del 1 al 6, vemos que Eva no vio un espanto. Eva vio un ángel disfrazado de luz, ¿sí? Pero ya vemos por qué, porque realmente tenía poder, tenía unción, por cuanto cubría la gloria de Dios, que es el Espíritu de Dios, que es ahora el Espíritu Santo. Entonces, estamos aquí en estos versículos viendo que se está describiendo el nivel de Lucero en la eternidad, que era muy alto, ¿verdad? Muy alto, era el mediador entre Dios y los ángeles, ¿sí? Entonces, nuevamente, Lucero fue para los ángeles lo que Jesucristo es para nosotros, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5, ¿sí? Entonces, todo esto está describiendo para qué fue perfeccionado, ¿sí? Como para ser sumo sacerdote, para que subiera alabanza y adoración, lo que ya mencionamos, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? En el caso de Adán y de Eva, su conocimiento era solo el pacto, ¿sí? Entonces, nuevamente, la confrontación de Satanás con Eva fue abusiva y fue ventajosa, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios pide cuentas a Adán si cayó Eva? Bueno, la palabra dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, Romanos 5:12. Entonces el pecado entró al mundo por Adán, aunque Eva pecó. Es decir, cayó primero. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué le pide cuentas a Adán? Punto número 1, porque Dios creó primero a Adán. Punto número 2, porque Dios hizo el pacto con Adán. Punto número 3, Adán era portador de la semilla para propagar la especie. Punto número 4, quiere decir, ¿verdad?, que el hombre es el que establece el linaje. Punto número 5, entonces, en los lomos de Adán estaba toda la humanidad. Punto número 6, luego de Adán fue creada Eva. El punto número 7, vemos que el primer golpe de Satanás fue al cuerpo, ¿sí? Para que de esta manera derribara la cabeza. Punto número 8, a Adán le tocaba adiestrar y perfeccionar a Eva. ¿Por qué? Porque Dios hizo el pacto con Adán y Dios lo puso a que labrara el huerto, ¿sí? Entonces Dios pone a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara, es decir, para servir, para adorar, para ministrar, para ser servidor, para honrar, para ser librador, para ser un siervo, para sujetar. Y dice, y para que lo guardase. Está diciendo, ¿verdad?, para que pusiera un cerco a su alrededor, para protegerlo, para atesorar, para conservar, para custodiar, para cuidar, para que fuera un guardián, un pastor, para preservar, para vigilar, para ser vigilante, para velar, ¿sí? Nos dice ahí Génesis 2, 19, 20, Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Entonces vemos que Adán estaba realmente en tareas.
en labores. Pero si lo está poniendo en un huerto quiere decir que el Señor le tuvo que mostrar, enseñar, disciplinar, ¿verdad? En cómo tenía, ¿verdad? Que hacer en el huerto, ¿sí? Entonces él ya tenía como que más una enseñanza, una disciplina, ¿verdad? Y entonces a él le tocaba enseñar y perfeccionar a Eva. Entonces, más bien, tal vez Adán tenía que involucrar a Eva en las labores en las cuales él estaba empeñado, ¿sí? ¿Para qué? Para que Eva no estuviera sola, porque estando sola, ¿verdad? Fue un blanco fácil para que Satanás la abordara, ¿sí? Entonces, en esto, pues obviamente que ya Satanás sabía cómo Dios procedía, ¿no? Sabía que Dios tenía un propósito grande para Adán, porque lo tuvo para Lucero en la eternidad, ¿no? Entonces, se propuso, ¿verdad? Realmente que esto no se cumpliera en Adán, ¿sí? Entonces, como Adán estaba atareado, Adán estaba en sus labores, ¿verdad? Eva estaba sola, entonces el blanco fue Eva. Pero fue nuevamente abusivo y desventajoso, ¿sí? Y también porque Adán no incorporó a Eva dentro de sus labores, ¿sí? Entonces Eva sabía el pacto porque Adán pues le tuvo que decir, pero Eva no estaba adiestrada. Por eso lo que hizo Satanás fue sumamente abusivo y ventajoso. Entonces, tiene que haber un perfeccionamiento. La capacitación y el adiestramiento es del varón, ¿sí? Para la mujer, en el caso de matrimonios, de esposos, no creas que cada hombre tiene a cualquier mujer capacitarla, adiestrarla, no. Es en su esposa, ¿sí? Por eso el Señor le está pidiendo cuentas a Adán, por lo que ya te leí, ¿sí? Porque fue quizá esa parte, ¿verdad?, que se le escapó o no le prestó, ¿verdad?, tanto afán, tanta atención, ¿verdad? Entonces, aquí el varón, los maridos, los esposos tienen que adiestrar a la mujer, ¿sí? Y los padres, por supuesto, a los hijos. Mientras que en el caso de los creyentes, son llamados a ser perfeccionados por los dones de Cristo. Dice que es el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4, 11, 12. Entonces, sin perfeccionamiento no hay edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí importante es de que no son los ministerios por los ministerios los que perfeccionan. Es el señorío del Espíritu Santo sobre los dones de Cristo para perfeccionar. Esto quiere decir que para restaurar, para hacer apto, para capacitar. Es el señorío del Espíritu Santo sobre los dones de Cristo, ¿sí? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y tal perfeccionamiento va a incluir nuevamente la conciencia. Entonces la conciencia del creyente tiene que ser limpiada con la sangre de Cristo. Tiene que ser entrenada, disciplinada, enseñada por la palabra y por el Espíritu Santo. Ahora, de aquí es importante que si tú no lees la palabra, ¿cómo quieres que ser adiestrado, enseñado, perfeccionado? ¿Sí? Entonces, y esto es con la finalidad de dar el servicio y adoración a Dios con ese perfeccionamiento, ¿sí? En todos nuestros atributos como hijos de Dios. Y también es importante para conocer la voluntad de Dios, para discernir y no haya un engaño, ¿sí? Hebreos 6, 1, 2. Ahora,
La conciencia buena, la conciencia justa, la conciencia pura, santa, limpia, perfecta, espiritual de fuego, de acuerdo a Romanos 7, 12, 14, Salmos 19, 7, Deuteronomio 33, 2, es la que siempre discierne, conoce, siempre manifiesta obediencia a la voluntad de Dios. Siempre está alineada a la voluntad de Dios. Y esas son las características de la conciencia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces la conciencia de Jesucristo no es profanable, no se profana, ¿sí? Discierne el bien y el mal sin pecar. Entonces vemos que en este sentido intentó Satanás profanar la conciencia de Cristo, ¿sí? Ahí en 4, ¿verdad? Mateo 4 del 1 al 11, ¿sí? Pero pues gloria al Señor, porque no pudo. Entonces fíjate bien que al nacer ya vienen infiltradas áreas en el espíritu, en el alma y en el cuerpo con maldad. Pueden ser los sentidos, puede ser la conciencia, puede ser la voluntad. Por eso muchos no saben decir no a la maldad. Otros son débiles en la fe. Entonces, este mal está a nivel del espíritu, en su corazón, en su conciencia, porque no se sabe discernir. Entonces vemos que la maldad altera, infiltra, penetra con palabras, doctrinas, enseñanzas, ejemplos malos para viciar y profanar principios de Dios, el templo de Dios, la casa de Dios, el santuario de Dios, ¿verdad? Y cuando la persona hace caso a ese deseo, a su voluntad, ignorando la conciencia, la maldad va a infiltrar la conciencia. Pero el blanco va a ser el espíritu donde está la vida y el poder. Pero todo esto va a alcanzar, por supuesto, el alma y el cuerpo. Estos sistemas de vigilancia, la conciencia, ¿verdad?, pueden ser profanados, ¿verdad?, al punto de que entren demonios. ¿Sí? Entonces, yo veo que hay gente que fácilmente puede entrar demonios. Entonces aquí hay cosas que tenemos que ver en lo espiritual, que ya muchas veces no es en lo natural, porque hay gente que dice que yo estoy bien, pero hay algo que hay en su espíritu, ¿sí?, que el Señor tiene que hablar y tiene que revelar. Entonces, algunos, ¿verdad?, cuando nacen ya vienen consentidos con áreas profanadas, ¿verdad?, a nivel del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿verdad?, en mayor o menor grado, y son áreas por las cuales los demonios oprimen, trastocan una vida. Pero el blanco nuevamente viene a ser el espíritu para robar, para quitar la vida. ¿Qué es lo que va a hacer aquí la maldad? Pues va a burlar servicios de vigilancia, en este caso la conciencia. Y cuando pasa esto, se deja desprovisto al espíritu del temor reverente a Dios y de la fe. Entonces, el enemigo es totalmente tremendo. Vamos a ver algunos versículos. Entonces vemos que aquí fue profanada la conciencia de Eva, pero fue algo muy abusivo y muy ventajoso de parte de Satanás por los puntos que vimos, ¿sí? Aquí vemos del griego 4893 una eidesis. Ya, bueno, eso lo dejamos en la vez pasada, copercepción, conciencia, moral. Entonces, estos versículos pertenecen a la misma definición, ¿sí? Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, una conciencia en el Espíritu Santo se hará manifiesto de que realmente somos de Dios, ¿sí? Primera de Timoteo 1:5 nos dice,
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces aquí nos está hablando de que tiene que haber una armonía. El amor de Dios tiene que nacer de un corazón limpio y tiene que haber una buena conciencia para que haya una fe que no sea fingida. Tiene que haber armonía. No puede ser que sea un corazón perverso, una conciencia con maldad y que haya el amor de Dios. Eso no es cierto. Ni siquiera hay una fe, una justicia de la fe. Entonces, tiene que haber armonía. El amor tiene que ser de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? Aquí, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe, está hablando, ¿verdad? Y buena conciencia, está hablando de la militancia, ¿verdad? De la carrera apostólica, de la carrera profética, de la pastoral, de la evangelística, la magisterial. ¿Sí? Entonces está hablando de cómo estás militando, ¿verdad? En fe, en buena conciencia, ¿sí? Dice que los que la rechazaron se apartaron y se aislaron del cuerpo y entonces llegan a blasfemar en contra de las cosas de Dios. Entonces, aquí la militancia en cualquier ministerio que tengas, en cualquier servicio que estés dando al Señor, ¿verdad? Tiene que ser con limpia conciencia, con un corazón limpio, ¿sí? 1 Timoteo 3:9 nos dice, vamos a leer desde el 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, el misterio de la fe es la vía a través de la cual Dios obra y responde. Pero este misterio, esta vía tiene que ser guardada con limpia conciencia, con corazón puro. Es decir, tiene que estar la conciencia y el corazón libre de contaminación, ¿sí? Entonces, tiene que ser una conciencia sin culpa, sin remordimiento, ¿sí? Tiene que ser una conciencia que no tenga el amor de la carne, que no tenga una fe idolátrica, que no tenga una fe satánica, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, se tiene que guardar el misterio de la fe, que es a través del cual Dios responde. Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, con su mente y su conciencia corrompida, corrompen todo, lo contaminan todo. Entonces, nuevamente, acuérdate que discernimos con la mente, con los sentimientos, con el entendimiento, con la razón, ¿sí? Entonces, cualquier área de la conciencia que esté contaminada va a contaminar lo demás, ¿sí? Aquí Hebreos 9:9, vamos a leer, sí. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces aquí, en el antiguo pacto, estaban bajo la ley, todo sacrificio estaba bajo la ley,
y era solamente la sombra profética de lo venidero. Esas ofrendas no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia, porque tales sacrificios provenían de animales, de un modelo animal, ¿verdad?, el cual era ineficiente para arrancar el pecado, para limpiar la conciencia. Solamente lo que hacía la sangre de ese modelo animal es que cubría el pecado, pero no lo arrancaba. Además, dicho diseño animal en el antiguo pacto provenía de especies inferiores a la del ser humano. Los animales vienen a ser especies inferiores al humano. Y entonces, era lo profético porque Dios estaba preparando algo más excelente para el ser humano, ¿sí? Que era la sangre de Cristo, que era el sacrificio de Cristo. Hebreos 9:14 nos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, con E mayúscula, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios? Entonces, nuevamente la sangre de Cristo está vigente para que si tú tienes remordimiento, culpas, te examines por el Espíritu Santo a la luz de la palabra, ¿verdad? Y que tú clames y pidas que tu conciencia sea limpiada con la sangre de Cristo. Que no pongas por encima del perdón de Dios tu perdón, ¿sí? Tu perdón no es más que el de Dios, ¿sí? Nos dice Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10:22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Entonces, la mala conciencia hace impuro el corazón. Y un corazón que no está limpio contamina la conciencia, ¿sí? Entonces vemos que tiene que haber una armonía. Limpio corazón, limpia conciencia, fe, la justicia de la fe, el amor de Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, aquí está hablando de que ellos creen, que ellos tienen fe, pero para no apartarse, para permanecer en ese camino es importante la oración, el clamor, la intercesión, unos por otros, ¿sí? Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Aquí vamos a leer primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así quiere, que haciendo el mal. Entonces, pues aquí dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿sí? Entonces, es tener buena conciencia porque tu conducir, tu caminar en Cristo va a ser libre, va a ser lineal, ¿sí? Pero de nada va a servir, ¿verdad?, que tú creas que estás limpio en tu conciencia y andas haciendo lo malo y por eso hablan y dicen de ti, pues así no se vale, porque así no es, ¿sí? Aquí hay otro significado
4894, Suneido es ver completamente, comprender o llegar a percatarse, estar consciente o informado, conciencia, saber. Es Hechos 5:2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces aquí está hablando de una complicidad de este matrimonio, pero en lo cual estaban involucradas sus conciencias, ¿sí? Aquí vemos 1 Corintios 4:4. Vamos a leer desde el 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me justifica, el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 10:28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Bueno, mis hermanos, con eso terminamos lo de conciencia. A mí me gustaría que ustedes le dieran un repaso y que sepamos que la sangre de Cristo está vigente, que la sangre de Cristo no tiene caducidad, para que cualquier circunstancia que tú sientas que tienes remordimiento, culpa, temor, que tu conciencia sea limpiada. Pero es algo que tienes que clamar y pedir al Señor por Cristo Jesús. El Espíritu Santo tiene que alumbrar tu conciencia, el Espíritu Santo tiene que redarguirte, y tu conciencia limpia va a ser un instrumento del Espíritu Santo para que tú también seas guiado y seas santificado. La conciencia va a contribuir al crecimiento en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Entonces, recuerda que la conciencia es un sentido del Espíritu, pero que abarca también lo moral, que podemos discernir con la mente, con el entendimiento, con el razonamiento, ¿verdad? Y que en la conciencia está la fe, y que también podemos discernir con los sentidos, ¿sí? Que es lo que nos conecta con el exterior. Mis hermanos, yo espero que realmente repasen todo esto y que estemos buscando del Señor y haciendo su voluntad en Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Benditos sean del Dios Todopoderoso.